Escucha este dato. Pedro Sánchez e Irene Montero van a gastar 21.319 millones de euros en el Plan de Igualdad para España de 2022 a 2025. Eso equivale a 1.265 euros por cada uno de los que trabajamos en el sector privado, o una cuota de 35 euros por mes durante 3 años. Eso es lo que te quieren cobrar a ti, que no sabes cómo vas a pagar la electricidad, ni sabes cómo vas a seguir pagando la gasolina. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. La primera noticia que te quiero comentar hoy tiene que ver con unas declaraciones del gobernador del Banco de España, el señor Hernández de Cos, que dijo que las empresas y los trabajadores tienen que repartirse las pérdidas del repunte de la inflación. Así, digamos, sin anestesia, dijo eso. Vamos a hacer un poquito de contexto para que interpretes, para que te puedas dar cuenta de lo cínico, de lo hipócrita que resultan y de lo inadmisibles que resultan estas declaraciones del gobernador del Banco de España. Milton Friedman fue el ganador del Premio Nobel de 1976 y se caracterizó a lo largo de su vida por ser un experto en el estudio de cuestiones monetarias. Tiene un libro que se llama La Historia Monetaria de Estados Unidos, que es un clásico de la economía. Y entonces la tesis central de las publicaciones de Milton Friedman es que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. ¿Esto qué quiere decir? Que la evolución de los precios está determinada fundamentalmente por la cantidad de dinero. Por supuesto que no es una cosa matemática, no es una relación lineal. No quiere decir que si el gobierno emite el 10% más del dinero que existe, los precios van a aumentar exactamente 10%. No. Porque además los precios no ajustan automáticamente todos a la vez, sino que unos se ajustan primero, otros se ajustan otro. Hay reglamentaciones y leyes que evitan que los precios se muevan con la libertad que necesitaría el libre mercado. Pero lo importante es que aunque es evidente que pueden haber hechos que alteren en el corto plazo la dinámica de los precios, como por ejemplo sequías, guerras, impuestos, etc., no pueden crecer todos los precios a la vez, de manera sostenida, que de eso se trata la inflación, si antes no hubo un aumento en la cantidad de dinero. Entonces, si tú entiendes esto, hay una conclusión directa e inevitable, que es que los bancos centrales son los únicos que pueden crear inflación porque son los únicos que tienen el monopolio de la creación de la moneda. Si nos remontamos a los últimos años y hacemos un poco de memoria, podemos recordar que el Banco Central Europeo, desde 2013, hace casi 9 años, viene tomando medidas específicamente para aumentar la inflación. Si tú relees los discursos de Mario Draghi y luego de Christine Lagarde, todo lo que hacía el Banco Central Europeo era para subir la inflación. Bajaron el tipo de interés 5 veces hasta dejarlo en 0. Hizo varias rondas de préstamos a los bancos comerciales para que a su vez los bancos concedieran préstamos a la gente. Y se lanzó a comprar títulos de deuda de empresas y de gobiernos. Por todas estas medidas, desde 2013 hasta aquí, el Banco Central Europeo creó de la nada 6 billones de euros. Es un número 6 y 12 ceros. Es difícil hasta escribirlo este número. Un número 6 y 12 ceros. Eso equivale a prácticamente el 60% del PIB de la zona euro del año 2013. Es decir, nunca en la historia
de Europa hubo una emisión de dinero de tal cantidad como la que ha hecho el Banco Central Europeo desde 2013. Y si tú leíste o te han comentado o simplemente acabas de entender lo que te mencioné de Friedman y sabes que el Banco Central Europeo hizo esta emisión monetaria que no astronómica, por decir alguna palabra, ¿qué podíamos esperar de eso? Que la inflación aumentara. Entonces, el IPC de la eurozona, que en 2013 venía aumentando simplemente un 0,8%, en los últimos 12 meses a febrero aumentó casi un 6%. Y fíjate una cosa, las medidas del Banco Central Europeo eran para acercar la inflación a su objetivo del 2%. Pero ahora, el país de la zona euro, que tiene la inflación más baja, que es Francia, tiene una inflación que es más del doble que el objetivo del Banco Central Europeo, porque la inflación en Francia es de 4,1 y el objetivo del Banco Central es 2. Hay otros 9 países de la zona euro, entre ellos España, en donde la inflación más que triplica el objetivo del Banco Central Europeo. En Lituania y en Estonia, que también tienen el euro, la inflación se mide en cifras de 2 dígitos, ronda el 13% la inflación. Es más de 6 veces el objetivo. Es verdad que ahora está el tema de la guerra en Ucrania que complica todo. Pero no nos podemos olvidar de una cosa. Putin no había movido ni un solo soldado y la inflación de la zona euro ya en octubre pasado, hace 5 meses, hace 6 meses, ya era del 4, ya era el doble del objetivo del Banco Central Europeo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el Banco Central Europeo actuó como si sus modelos de predicción económica pudieran y sus medidas fueran capaces de subir la inflación de 0,8 a 2% y ahí se iba a quedar. Fue una pretensión de omnipotencia que ahora pagamos nosotros. Y tú fíjate hasta qué punto se ha trastocado todo. Si tú vas a la página web del Banco Central Europeo, dice textual: nuestra función principal es mantener la estabilidad de precios. Para ello, aseguramos que la inflación sea baja, estable y predecible. El fracaso no puede ser mayor, porque la inflación ahora no es ni baja, ni estable, ni predecible. Si se aplicara la misma lógica que en el fútbol, ya hace varios partidos que a esta dirección, no solo a Christine Lagarde y a todos los que la rodean en el Banco Central Europeo, los tendrían que haber despedido hace, como digo, varios partidos atrás por los pésimos resultados. Equivale a un entrenador de fútbol que pierde 8, 9, 10 partidos seguidos. ¿Tú crees que algún entrenador que pierde 10, 12, 15 partidos seguidos permanece en el cargo? Lo echan absolutamente a todos. Bien. Pero no conformes con habernos metido en este caos inflacionario por soberbios y por defender ideas económicas equivocadas, keynesianas e intervencionistas, luego de habernos mentido diciendo que el aumento de la inflación era solo un fenómeno temporal y que estuviéramos tranquilos, ahora el Banco Central Europeo quiere que aceptemos gustosos los costes de su temeridad. Y eso es exactamente lo que dijo el señor Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, que es un acérrimo defensor de esta política temeraria e irresponsable, una política monetaria calamitosa. Porque, ¿qué dijo el señor Hernández de Cos? Dijo, las empresas y trabajadores deben repartirse las pérdidas, que es lo que te mencionaba un momento atrás. Pero luego insistió y profundizó la idea, dice, porque no podrán mantener sus rentas. O sea,
El Banco Central Europeo imprime de la nada 6 billones de euros, un 6 y 12 ceros. Hace la mayor impresión de dinero de la historia de Europa. Desata consecuentemente la inflación que estaba dormida y encima ahora nos riñe porque nos rebelamos y no queremos aceptar pasivamente los costes de sus malas consecuencias. Esto los costes de sus malas decisiones. Es una burla, es un cinismo que no podemos aceptar. Y el problema es que no es solo un problema económico, que evidentemente el problema económico lo ves y eso no te lo tengo que explicar. Lenin, el líder comunista, dijo en su día: si quieres destruir la burguesía, destruye el dinero. Entonces, el Banco Central Europeo, pese a que en su página web dice que, comillas, trabajamos para que con tu dinero puedas comprar mañana las mismas cosas que hoy, o sea que miente abiertamente en su página web porque lleva años trabajando para subir la inflación, es decir, lo contrario de lo que promete. Lo más grave del asunto es que el Banco Central Europeo está destruyendo nuestro dinero, que el Banco Central Europeo tiene que gestionar simplemente. Y al debilitar adrede al euro, va carcomiendo uno de los pilares de nuestro sistema de libertades, que es el dinero sólido. China es un país comunista porque hubo una revolución en 1949. Una de las causas profundas del triunfo del comunismo en China fue que China tenía un sistema de patrón plata. Y durante los primeros años de la Gran Depresión, después del año 29, más o menos aguantó bien porque el resto de países tenía un sistema de patrón oro. Resulta que en determinado momento Estados Unidos cambió su política, empezó a comprar plata para subir el precio de la plata. Había temas políticos detrás porque hay 7 estados donde se concentraba la producción de plata y Roosevelt necesitaba los votos de los senadores de esos estados. La cuestión es que eso generó que China de golpe le cambiara, era como si la moneda china de golpe se apreciara, porque al subir el precio de la plata sus precios se hacían menos competitivos. Pasó de tener superávit a tener déficit, las existencias de plata que tenía se empezaron a vaciar y China tuvo que dejar en el año 34 abandonar el patrón plata y simplemente imprimir dinero. Y eso terminó desatando una hiperinflación. Y ese resentimiento, primero por la deflación que sufrieron al intentar mantener el patrón plata, y luego la inflación elevada, la hiperinflación que tuvieron en los años 40 por el abandono del patrón plata, generó un malestar que fue una de las causas profundas que permitió el éxito del comunismo chino. Entonces, esto que dice Lenin, si quiere destruir la burguesía, destruye el dinero, no es ninguna tontería. El ejemplo de China nos lo muestra. China era un país, no era precisamente burguesía, lo que había en China era básicamente campesinos, pero justamente, más a mi favor, eso muestra las consecuencias terribles que tiene destruir el dinero. Y cuando los que lo destruyen son gente que supuestamente lo tendría que defender, la situación no puede ser más dantesca. Entonces, estamos frente a un problema económico, pero estamos también frente a un problema político y de libertad, que es lo que siempre quiero defender desde este micrófono. Entonces, no sé cómo va a evolucionar la inflación, si bajará, no bajará, seguirá subiendo, eso ya lo iremos viendo.
Pero lo que está claro es que la arquitectura monetaria de la zona euro hay que revisarla a fondo, porque no podemos aceptar más que el dinero de casi 350 millones de personas sigue estando en manos de un pequeño grupo de burócratas con grandes currículums, pero que defienden ideas equivocadas, ideas contrarias al progreso, y que además, más allá de lo que pensemos cada uno de las ideas que tienen, la realidad es que están consiguiendo exactamente lo opuesto de lo que prometen en su propia página web, que como digo, tú puedes ver. Ellos trabajan para mantener una estabilidad del 2% y tenemos una inflación de casi el 6% y subiendo casi el 6% en la eurozona. Como te dije antes, en Lituania y Estonia el 13%, en España el 8,5%, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente ha fracasado. Si tuvieran un poco de vergüenza tendrían que estar dimitiendo ya, pero dimitan o no dimitan, nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que este sistema del Banco Central Europeo no va más. No va más porque esta gente nos está pateando en contra. Es como que tú tienes en tu equipo un defensa que te patea en contra. O sea, eso no es razonable. El segundo punto que te quería comentar tiene que ver con Yolanda Díaz, como no, y sus nuevas ocurrencias. Yolanda Díaz es comunista y el manifiesto comunista propone incursiones despóticas sobre el derecho de propiedad para abolir el capitalismo, es decir, abolir nuestro sistema de libertades. Yolanda Díaz lo que hace es seguir al pie de la letra lo que dice el manifiesto comunista. La gran irresponsabilidad imperdonable es la de Pedro Sánchez y todo el PSOE, que consienten que comunistas bolivarianos estén sentados en el Consejo de Ministros. Y como te voy a comentar después, más adelante, son los que marcan la agenda. El gobierno de España es un gobierno comunista que está llevando a cabo una agenda comunista. Entonces no nos puede llamar la atención que esta ministra ahora haya tenido una nueva ocurrencia, que es coger los beneficios de las empresas eléctricas para, según sus palabras, cubrir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Ella habla de 10.000 millones de euros anuales. A mí, yo miré los balances de Iberdrola, Naturgy y Endesa y no me da esa cantidad, pero bueno, puede ser porque ella está hablando de los beneficios antes de impuestos y es probable que las cifras que tengo son las de los beneficios después de impuestos. Pero supongamos que los datos de Yolanda Díaz son los correctos y son 10.000 millones de euros. Muy bien. 10.000 millones de euros son menos de 600 euros por asalariado. Suponte que le confiscamos, vamos a verlo primero desde el punto de vista económico, le confiscamos a las eléctricas los beneficios y le damos a cada asalariado 600 euros. Muy bien. ¿Y el año que viene quién va a generar electricidad? Y segundo, ¿los trabajadores arreglan sus problemas con 600 euros? ¿Alguien ha hecho el cálculo de que solo por el impacto de la inflación, de media, cada uno va a pagar de IRPF 700 euros más? Por lo tanto, esto de los 600 euros que tocaría a cada asalariado, que si lo hacemos asalariados y además sumamos los autónomos, tocaría todavía menos. Pero es digamos, estoy haciendo el cálculo de la manera más favorable a la idea de Yolanda Díaz para que veas lo disparatado que es. Ella no es tonta. Ella no es que diga esto porque sea bruta e ignorante. No. Ella dice eso porque es comunista. Y entonces lo que quiere es excitar el resentimiento entre los trabajadores y los empresarios. Porque ella, como buena comunista, considera que los empresarios son todos explotadores. Pero en el caso de las eléctricas, los beneficios
surgen de toda la reglamentación del propio gobierno. Porque si hay un sector regulado donde los consumidores poco decimos, porque, insisto, el mercado está totalmente regulado, es el sector eléctrico. Entonces, si la mala regulación no genera la suficiente competencia y genera demasiados beneficios, la culpa la tiene el propio gobierno. Ojalá tuviéramos un mercado eléctrico mucho más liberalizado. Pero lo que te quiero resaltar es el cinismo, la hipocresía. Porque la misma mujer que cree razonable querer expropiar 10.000 millones de euros a las eléctricas, porque cree que con eso va a solucionar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, cosa que, como te acabo de decir, no es, a esa misma persona le parece razonable que el gobierno gaste 21.000 millones de euros en un plan de igualdad. Entonces, uno se puede sentir tentado de decir, qué ignorantes, qué brutos. No, de brutos nada. Saben perfectamente lo que hacen. Son comunistas y quieren demoler nuestro sistema de libertades, porque a ellos les parece bien lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Cuba. Entonces, imagínate todo lo que tienen que demoler para que lleguemos al nivel de Cuba y Venezuela. Pero ellos están ahí. Y te repito, Yolanda Díaz ya era comunista desde antes. El gran irresponsable, el gran mentiroso, el gran amoral es Pedro Sánchez y todos los dirigentes del PSOE que están callados aceptando esto. Y por eso también es muy lamentable que en la mayoría de sus votantes prevalezca el sectarismo, es decir, es un mentiroso, es un amoral, es un inepto, pero es de los nuestros, entonces lo seguimos apoyando. No. Si la gente no fuese si el votante de izquierda no fuese tan sectario, ya estarían saliendo a la calle los socialdemócratas de verdad, los socialdemócratas que tienen un sentido nacional de España, ya estarían saliendo a la calle exigiendo a Pedro Sánchez que no haga las barbaridades que está haciendo. Y dice Yolanda Díaz que las eléctricas tienen que contribuir a esta crisis como si no contribuyeran. ¿De dónde sale la electricidad que estamos usando en este mismo momento? De las eléctricas, que eso no están contribuyendo. Es como si tú dices, el panadero tiene que contribuir, pero no contribuye el panadero ofreciéndonos pan cada día, fabricando el pan, ofreciéndonos el pan a buen precio o al precio que le permiten las condiciones. Pero además, si las eléctricas ganan más dinero este año, más allá de que te digo que es por culpa de la propia regulación del gobierno, también van a pagar más de impuestos de sociedades. Entonces ya están pagando de más. Por eso no se trata de un tema eléctrico de regulación, ni siquiera se trata de que les interese defender la situación de los asalariados, de los trabajadores, no. Aquí se trata de ir avanzando en la agenda comunista. Y yo sé que parece, digamos, tú a lo mejor vas en el coche, me estás escuchando y dices, este es un exagerado, no. Pero si tú escuchas las entrevistas que daba Hugo Chávez antes de las elecciones que ganó en el 98, él se presentaba para empezar de traje y corbata. Y era una persona de lo más razonable. Ese tipo fue el que llevó el comunismo a Venezuela. Entonces, Yolanda Díaz, con sus modelos que cambia a diario y sus reportajes que le hacen en la revista Vanity Fair, puede ser también de la gente que quiera meternos el comunismo en España. Por eso no podemos mantener la guardia baja con esta gente. Esta gente es muy lista. Entonces, lo que podemos hacer es alertar. Y te repito, lo que está haciendo esta mujer es aplicar al pie de la letra el manifiesto comunista. Porque también salieron con la idea de congelar los alquileres hasta fin de año. Es decir, tú ahorraste o tus padres ahorraron toda la vida y tú tienes un pequeño piso, 2 pequeños pisos o un piso que alquilas, pues tú eres el enemigo para este gobierno. Tú tienes una empresa, eres el enemigo. Tú, lo que sea. Quieren fomentar el odio
entre unos españoles con otros españoles por cualquier excusa, porque uno es el dueño de un piso, porque uno es el dueño de una eléctrica, porque uno es transportista y está haciendo huelga y entonces ahora lo consideran de ultraderecha, etcétera. Hay que tener cuidado, esta gente es peligrosa y lo que está en juego es nuestra libertad. Y en tercer lugar, te iba a comentar simplemente, muy brevemente, el tema de la huelga de transportes, precisamente. Evidentemente, yo defiendo la libertad y quien quiera hacer una huelga está en perfectas condiciones, en perfecto derecho de hacer una huelga y no tengo nada que opinar al respecto. Y lo que también digo es que si una persona quiere trabajar, tiene todo el derecho a trabajar. Y por eso lo que me resulta inadmisible son los piquetes. Los piquetes son el ejercicio de violencia de unos frente a otros. Y lo que diferencia a una sociedad libre de una sociedad opresiva es precisamente que en la sociedad libre no cabe el ejercicio de la violencia. Entonces, que amedrenten a transportistas y que los dejen marcados o que les tiren piedras o que los amenacen no cabe en una sociedad libre y eso lleva todo mi rechazo y yo estoy seguro que es un sector, digamos, sé que no son la mayoría, es más, a veces incluso dudo de que sean los propios transportistas los que hacen piquetes. Esta es gente que busca, digamos, tiene otros objetivos. Pero lo que me interesa, digamos, sobre el tema de los piquetes no hay mucho que decir. No me imagino quién puede estar a favor de amedrentar y, como una vez más, de enfrentar a unos trabajadores con otros. Eso es evidente. Lo que yo te quiero destacar es la irresponsabilidad, la ineptitud, precisamente del gobierno. Si nosotros tenemos un gobierno, si aceptamos como ciudadanos pagar con nuestros impuestos y sostener un Estado, es para que el Estado, en primer lugar, cumpla unas funciones esenciales. Y la primera función esencial es la seguridad. Si unos piquetes están consiguiendo llevar al desabastecimiento al país, es porque este gobierno es de una ineptitud que no tiene límites, porque es una cuestión esencial del gobierno. Hay gente que quiere trabajar y no la dejan trabajar. Hay consumidores que quieren ir al supermercado a comprar aceite o harina o pasta y no la tienen. Y eso es porque el gobierno no tiene las prioridades como las debe tener. Para el gobierno la prioridad es un plan de igualdad de 21.000 millones de euros. ¿Sabes la cantidad de mejores equipos que podría tener la policía precisamente para poder asegurar nuestra seguridad en estas situaciones? Porque además lo más molesto de estos casos es que los que sufren las consecuencias son los pequeños transportistas. El chaval que tiene una furgoneta o el señor que tiene un camión y él maneja su propio camión. Porque los grandes supermercados tienen sus propios camiones y van a ser escoltados por la Guardia Civil. Ellos no tienen problema. Entonces eso es lo que más me indigna. Es una pelea de pobres contra pobres generado por la ineptitud del gobierno, que primero genera caos económico, que es lo que siempre hace el socialismo, y en segundo lugar no es capaz de garantizar la seguridad. Pero como tampoco garantiza la defensa, porque en la valla de Melilla se salta cuando quiere todos los que quieren, y el gobierno no hace nada. Entonces, es una situación verdaderamente crítica y es una muestra de hasta qué punto el socialismo y la izquierda radical subvierten el significado del Estado. El Estado tiene que, en primer lugar, garantizar la seguridad física de los ciudadanos y no lo está haciendo, porque piquetes a cara descubierta amedrentan a gente que quiere trabajar. Y en segundo lugar, no garantiza las fronteras porque la valla de Melilla se salta cuando quiere, todos los que quieren, y encima pagan los platos rotos nuestras fuerzas de seguridad que son agredidas. Entonces, para esto no se creó el gobierno. El socialismo y con su ineptitud están transformando el gobierno
en una simple caja para distribuir subvenciones y como una máquina de propaganda. Y los resultados no pueden ser buenos.